moderar esta sesión, damos la bienvenida a la doctora Silvia Elena Buntix Dios, del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que hayan disfrutado mucho de la sesión del día de ayer y que estén listos para recibir todavía información más interesante, más actualizada, más actual y con tres excelentes ponentes en esta nueva sesión del día de hoy. ¿Sí? Esta sesión se llama alimentación de la yegua lactante y su potro. Y tenemos como nuestro primer ponente al doctor Santiago García Pasquel. Él ya participó el día de ayer, pero vamos a volver a leer su currículum porque posiblemente no todos estuvieron presentes en el día de ayer. El doctor García Pasquel es actualmente coordinador de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado una serie de estancias muy interesantes en el extranjero. Estuvo en el internado en medicina y cirugía de equinos en el Hospital de Equinos de Chino Valley en California. También tuvo un entrenamiento en cuidado crítico y emergencias en equinos por la Universidad de Pensilvania y es maestro en ciencias por la Universidad del Estado de Michigan. Dentro de su interesante carrera académica, él fue jefe de Departamento de Tecnologías de la Educación en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, al igual que docente y clínico de su Hospital de Equinos. También fue director del Hospital de Equinos de la Universidad del Valle de México y actualmente se desempeña, como les había comentado, como coordinador de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UVM. Dentro de sus áreas de interés está la aplicación de nuevas tecnologías a la medicina animal. Doctor García Pasquel, es un gusto estar con usted en esta sesión, moderándola, y le doy la bienvenida para la presentación de su plática. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Buntix. Nada más confirmando si me pueden escuchar. Sí, adelante, se le escucha muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Y también dar un agradecimiento a todo el comité organizador, a Grupo NUTEC y a todas las universidades que están participando en este evento y a todos los asistentes. Espero que cuenten con excelente salud ustedes y sus familias. El día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un tema que se une perfectamente con los temas que hemos estado tratando desde el día anterior, que es el manejo alimentario de la yegua y el potro durante la lactancia, ya que este periodo es un periodo súper importante, al igual que el resto de los temas que hemos visto, pero es uno de los temas que a veces trae un poco más de contingencia, porque es donde la gente a veces decide modificar un poco lo que está haciendo, y vamos a revisar qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, importante recordar que la lactancia es un periodo de importancia dentro del ciclo reproductivo de la yegua y la cría, porque su objetivo es doble. En nuestras yeguas de cría en un centro de producción ecuestre, lo que vamos a tener nosotros es pues un trabajo doble de la yegua. ¿Por qué? Porque tenemos el objetivo de criar a nuestro potro para que llegue a tener las características necesarias de un animal deportivo o un animal con una función zootécnica especial. Y al mismo tiempo estamos llevando dentro del útero otro producto que está llevando este proceso. Los requisitos energéticos van a estar relacionados al gasto energético y al metabolismo, tanto de la madre, tanto del productus que va a traer dentro de su útero, como del potro que vamos a estar lactando. La doctora Quijano nos hacía una pregunta interesante el día de ayer, que era
cómo es la ganancia de peso y cómo debe ser el manejo de masa dentro de un caballo, dentro de una yegua que está en este proceso exactamente, tanto de gestación como el llevar a cabo un seguimiento con su potro. Lo que podemos ver en la gráfica de la pantalla es de una raza pesada, y lo que podemos ver es que hay 3 compartimentos principales dentro de lo que consideraríamos a una yegua, que es ¿cómo se llama? El contenido de la ingesta, la cantidad de peso corporal neto y el concepto que implica la placenta, el líquido y el producto. Lo que nosotros buscamos es que a la hora del parto, como vamos a ver, comúnmente lo que sucede es que por el tamaño del producto dentro de su madre, tenemos una reducción del compartimiento del peso corporal para posteriormente, durante el periodo posparto, vamos a tener que irlo recuperando con el objetivo de poder nutrir al producto, pero vamos a tener un aumento considerable en el total de la ingesta. Entonces, hablando un poquito más en detalle en esto, tenemos que también conceptualizar que las cosas no son iguales en todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Los estándares o sistemas de alimentación que nosotros podemos consultar son diferentes, y los aportes que recomiendan para una yegua gestante son diferentes dependiendo del país. En Estados Unidos tenemos el NRC, en Francia el INRA, en Alemania el GH, en Holanda el CVB y en Escandinavia el SCAND. Cada uno de ellos va a dar elementos diferentes y eso lo vamos a ver al final, pero quiero que nos quedemos con la idea de que, pues, sea cual sea el que nosotros decidamos seguir, el objetivo es alimentar a un animal individual. Tenemos que tomar decisiones en grupo, sí, pero en ocasiones vamos a tener que enfocarnos a un solo animal. Y entender que para alimentar al potro durante la lactancia, especialmente durante los primeros meses de lactación, tenemos que alimentar a la madre. Ahora, la leche materna va a tener 2 orígenes, y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Número 1 son los nutrientes que provienen de la dieta, y segundo son los que se originan de las reservas de la madre. Tanto la madre va a proveer a través de sus reservas materiales para la síntesis de la leche, como lo que va a estar ingiriendo en ese momento la yegua. Entonces, los síntesis de los componentes de la leche por la glándula mamaria van a ser similares al resto de los rumiantes, con la diferencia de que los compartimentos de la cisterna son un poquito diferentes. Ahora, la lactancia es una adaptación evolutiva relacionada a la supervivencia del potro. El potro va a alimentarse de su madre, pero también va a desarrollar todo lo que es el comportamiento social a partir de esta relación simbiótica con su madre. Para la mayoría de las especies, esta leche va a estar compuesta por agua, y dentro de ella va a haber diferentes componentes que nos van a dar tanto la energía como nos van a dar diferentes elementos o bloques constructores para que este potro pueda llegar a tener ese objetivo que nosotros comúnmente buscamos, del 40 al 45% de su peso adulto para el destete. Ahora, muchos de estos compuestos, como la grasa en la leche, caseínas y lactosas, son únicos de la leche. Eso quiere decir que son producidos por la glándula mamaria a partir de los substratos que se derivan de la sangre de la madre, tanto de los 2 componentes que dijimos, lo que se va a alimentar la madre, como de las reservas que ésta va a tener. Ahora, en la actualidad parecería obvio, pero es importante entender esto. A veces, cuando nosotros hablamos con los propietarios, consideramos a la glándula mamaria como un rol pasivo, o sea, como un filtro. Lo que come la yegua es lo que va a llegar a la grasa. Lo que come la yegua es lo que va a llegar a la glándula mamaria. Y no necesariamente, no todos los componentes tienen una transición tan transparente de ingesta a llegar a la leche. En la actualidad sabemos que la glándula mamaria es uno de los tejidos con un metabolismo más activo en el cuerpo de la yegua. Entonces, esto quiere decir que metabólicamente va a estar consumiendo energía para poder sintetizar todos los componentes de la leche y poder alimentar al potro. Entonces, los componentes de la leche son comunes entre las diferentes especies, pero son diferentes en su concentración. Existen relaciones en las tendencias de energía y la masa materna, así como la relación entre proteína y grasa. Vamos a ver una gráfica comparativa que me gusta poner, donde podemos ver las diferencias entre grasa, caseína, proteína sérica, lactosa y calcio entre las diferentes especies. Podemos ver al bovino, caprino, ovino, suino, equino, humano, rata y el conejo. Actualmente, y lo que tienen a su mano derecha es leche de yegua
que se está ya comercializando tanto en Europa como como en la zona de Rusia, Croacia, Eslovenia, donde actualmente la leche de yegua se está buscando como una alternativa para todas aquellas personas que tienen alergia alimentaria a los productos de la leche de vaca. La molécula de grasa y los componentes energéticos de la leche de yegua son muy similares a la leche humana y por eso es que es una alternativa viable. Actualmente ya se cuenta con una nueva función zootécnica, bueno, nueva entre comillas, donde se está industrializando y se están desarrollando y buscando genéticamente animales para la ordeña de yeguas. Ahora, esto, no, como les menciono, es entre comillas porque es nuevo, porque en la zona de Rusia y en la zona de Checoslovaquia, la leche de yegua se utiliza tradicionalmente para generar bebidas alcohólicas. Entonces se fermenta y se genera una bebida que tiene bastante promoción en estas zonas. Entonces, tenemos que entender lo que mencionaba, el rol de las reservas energéticas a la hora de producir esta leche materna. Ahora, la ganancia en los potros posparto es mayor en productos de yeguas en condiciones mayores a 5 sobre 9 en condición corporal. Esto lo hablábamos en nuestra plática de programación fetal y en nuestra plática de alimentación con la doctora Quijano. Incluso si una yegua delgada se le ofrece una dieta excesiva a la hora del parto, nosotros no vamos a tener un resultado adecuado. Lo podemos ver en la gráfica que tenemos del lado derecho. Si nosotros tenemos una yegua que tiene reservas, energéticas suficientes, cuando produzca leche va a consumir poco de sus reservas, pero va a aportar mucha más grasa y mucha más energía a la leche que va a consumir este producto. Esto es algo que se ha comprobado a partir de diferentes estudios con diferentes razas y se ha descubierto que cerca de una alimentación del 65%, esto quiere decir que si nosotros reducimos al 65% la alimentación posparto de esa yegua, va a tener un impacto hasta del 21% sobre el crecimiento del potro. Eso quiere decir que si nuestra yegua llega en condiciones inadecuadas en un 65% al parto, aunque nosotros hagamos la alimentación que nosotros deseemos, el resultado que vamos a obtener no va a ser el resultado necesariamente que nosotros esperamos en crecimiento del potro hasta en un 21%, lo cual es bastante dramático para una producción ecuestre. Y aunque la yegua tenga una alimentación suplemental, no vamos a poder compensar este crecimiento y sí vamos a tener un animal que va a estar ligeramente rezagado. Y en yeguas en una condición mayor, la producción de que se encuentra dentro de la leche, como mencionaba, va a venir de las reservas de la yegua. Ahora, los cambios en la composición láctea durante la gestación han sido reportados en la literatura y vamos a hacer una pequeña revisión. ¿Por qué? Porque la leche no es la misma que se produce por la yegua en los primeros meses de gestación antes del destete. Vamos nosotros a tener diferente composición en la estructura. ¿Por qué? Porque el potro también va a tener en postgestación, va a tener diferentes requerimientos y diferentes necesidades energéticas. Primero que nada, la comparación con la leche bovina, la leche equina contiene menos grasa, proteína y sales orgánicas, como lo vimos en la gráfica anterior, pero tiene una mayor cantidad de lactosa con una concentración similar de lactosa a la leche humana. Ahora, es importante considerar que mientras más grande es la yegua, o sea, razas pesadas contra razas ligeras, mayor es la producción de leche por día, pero se mantiene una proporción por cada 100 kilogramos de peso. Podemos ver que en la gráfica de la derecha, cómo nosotros vamos a tener la cantidad de lactosa en los días, los gramos por kilogramo va a ir aumentando, pero la producción de leche también va a alcanzar su pico entre los 60 o 90 días posparto y posteriormente vamos nosotros a tener un decremento en la producción de leche conforme nos vamos acercando al momento del destete. Es importante considerar esto del peso y la producción de leche, sobre todo cuando estamos pensando en yeguas receptoras. ¿Esto por qué? Desafortunadamente, a veces las yeguas receptoras no se consideran como esta parte de la lactación y la parte del tamaño en la selección de estas yeguas. Muchas veces se alcanza a ver, por ejemplo, potros que llegan a ser warm bloods o frisones en cuerpos de yeguas, por ejemplo, cuartos de milla o españolas que son de menor tamaño. ¿Qué importancia tiene esto?
Pues uno es el tamaño del útero, como lo hablábamos el día de ayer, pero también vamos a hablar acerca de la producción láctea. El pico de lactación se va a encontrar entre el primero y el segundo mes, donde el potro va a tener que crecer entre 1,5 y 2 kilogramos de peso. Ahora, del lado derecho podemos ver una gráfica donde vamos a tener las razas de silla o las razas que son animales estilo cuarto de milla de trabajo y la producción máxima por día en su pico máximo, donde podemos ver que estos animales van a tener una producción máxima por día de cerca de entre 15 y 20 kilogramos de leche. Y por otro lado, tenemos razas pesadas, que son aquellas razas de cruza, por ejemplo, con alguna raza percherona, con alguna raza belga, con alguna raza de tiro. Y lo que podemos ver a comparación es que podemos llegar a tener incluso producciones del doble de leche por día, ¿no? Esto es porque la yegua va a producir por su masa y su peso. Entonces, si nosotros transferimos un embrión de una raza, por ejemplo, española, que es lo que se está haciendo muchas veces en Estados Unidos, un embrión de pura raza español y se implanta dentro de una yegua belga de tiro o un Shire, el resultado que vamos a tener no va a ser, solamente va a ser un potro más grande, como estábamos hablando en la programación fetal, sino va a ser un potro que a su nacimiento va a tener una disposición calórica mucho mayor. Todavía no se ha estudiado, pero no se ha encontrado que se tenga una tendencia a presentar una mayor cantidad de problemas ortopédicos por realizar esto, pero sí se ha demostrado que el producto va a ser mucho mayor tamaño y de mucha mayor conformación que su contraparte que haya nacido en un vientre más pequeño. Entonces, recordemos que estas curvas son estimadas por cálculos que se hacen entre ordeña, ganancia de peso del producto y no se deben de tomar ¿cómo se llama? Que son 100% y podemos ver que tenemos incluso variación dentro de cada una de las yeguas y entonces por eso la importancia de nosotros considerar este factor en la selección de nuestras yeguas receptoras. Es de suma importancia que nosotros entendamos que a la hora de seleccionar a nuestras yeguas receptoras tenemos que saber no solamente cómo está su útero, no solamente cómo está su conformación vulvar, no solamente cómo está su conformación, sino también tenemos que saber, como bien decía la doctora Quijano, preparar a nuestra yegua y dentro de eso saber cómo es su producción láctea, cómo es su conformación de ubre, cómo vamos a nosotros a tener un futuro potro. ¿Por qué? Porque no nos va a servir de nada invertir todo en tener un producto dentro de un vientre y que al final tengamos una versión miniatura del caballo que nosotros queremos. Ahora, nosotros tenemos que entender que también es algo muy importante es el consumo voluntario y el impacto que esto va a tener sobre la producción láctea. Nosotros vamos a comparar dos dietas ahorita con diferencias muy considerables, 95% pastura, 5% concentrados y 50% pastura y 50% concentrados. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos esta modificación? Los cambios observados en la producción de kilogramos por día van a ser muy pocos. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente logrando el porcentaje energético necesario, nosotros no vamos a lograr que haya una producción mayor de leche por alimentar más a la yegua. Primer mito, es de no está produciendo leche, dale más de comer, aviéntale la alfalfa, dale más concentrado. No, la alimentación siempre y cuando se cumplan los requerimientos energéticos, calóricos y nutrimentales de la yegua, no vamos a hacer que produzca más por alimentarla más. Sin embargo, la composición sí cambiará. Existe una relación entre la dieta y la composición de ácidos grasos, que era algo que nos comentaba el doctor Mariano en su plática del día de ayer. En una dieta donde tenemos 50-50, lo que vamos a tener va a ser una reducción considerable en el contenido de grasa y una reducción de los ácidos grasos de corta y mediana cadena. Vamos a hablar un poquito más de esto que son los lípidos y la importancia que tienen. La disponibilidad de subproductos de la digestión y por ende la composición de la dieta es el mayor determinante de los ácidos grasos en una especie animal. En general, la leche materna va a tener un decremento durante la lactación, donde vamos a pasar de una concentración alta de grasa. Nosotros, por ejemplo, si sostenemos un calostro de buena calidad, nosotros podemos incluso ver una capa de grasa en la parte superior. Nosotros vamos a pasar de tener de 15 a 25 gramos por kilogramo. ¿Por qué la variación? Por la misma conformación y metabolismo de la yegua al inicio de la lactación a una reducción de 5 a 15 gramos por kilogramo
¿cómo se llama? Para el final de la lactación. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos esta reducción? Es que se va a dar una reducción estrepitosa entre los primeros 30 días y posteriormente va a declinar lentamente al mismo tiempo que nuestro producto va a ir creciendo. Pero si lo comparamos con la otra gráfica que pusimos de la lactosa en la lámina anterior, nosotros vamos a ver que la lactosa tiene una curva inversa a esta, o sea, tenemos una proporción inversa donde cada vez vamos a tener más lactosa, pero nuestras grasas se van a ir reduciendo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos modular esto o qué impacto va a tener la grasa y la concentración de lípidos? En 1993 se demostró que al comparar la concentración de grasa entre yeguas delgadas y yeguas obesas, las últimas, como lo veníamos diciendo, tienen una concentración mayor de grasa en proporción en su leche a comparación de las yeguas delgadas. Este aumento de grasa es principalmente ácidos grasos de cadena larga y en menor grado de cadena corta. Ahora, la grasa en la leche tiene dos orígenes y esto es bien importante que lo entendamos y va directamente relacionado a lo que nos mencionaba el doctor Mariano. Número uno, los ácidos grasos circulantes transportados por lipoproteínas y segundo, en menor grado, ácidos grasos sintetizados en la ubre. ¿Esto qué quiere decir? Los ácidos grasos circulantes se originan de los ácidos grasos de 16 y 18 carbones que se van a absorber en el intestino delgado de nuestra yegua. Y es importante destacar que no son metabolizados antes de absorción. Los rumiantes sí los metabolizan y los transforman antes de absorberlos. Los equinos no. Entonces, una forma burda de pensarlo es que los ácidos grasos de 16 y 18 carbones que se van a absorber van a pasar directamente, así como se están alimentando, directamente a la circulación e impactar directamente la leche. Ahora, recordemos lo que les dije, la glándula mamaria no es un filtro para todas las sustancias, pero para los ácidos grasos volátiles sí. Entonces, ahora, en el caballo, la composición de estos ácidos grasos de la leche es cercana a la composición de la dieta. Entonces, esto quiere decir que si nosotros decidimos alimentar a la yegua con aceite de maíz, pues estos ácidos grasos que se van a presentar, como mencionaba en la parte superior, vamos a tener mucho más de cadena larga y una menor cantidad en cadena corta. Y vamos a tener un impacto específico sobre ácidos grasos, que son importantes, como el ácido linolénico y el ácido linoleico. Ahora, poniendo en una gráfica cuáles son todos los diferentes ácidos grasos de las diferentes especies y sus concentraciones, podemos ver que sí hay diferencias importantes. En los caballos existe una producción de acetato y butirato en el colon que va a ayudar a través de los cuales se puede producir ácidos grasos. Puse esta seña porque muy probablemente va a estar en las preguntas, pero es mínima. La verdad es que los caballos, principalmente, como mencionaba, no es tanto la síntesis, sino es la absorción, la cantidad de ácidos grasos que van a tener dentro de su leche. La diferencia más clara entre síntesis entre rumiantes y caballos es que los caballos van a sintetizar ácidos grasos de 18 carbones a comparación de los rumiantes que sintetizan ácidos grasos de 4 a 14 y de 16 carbones. Ahí podemos ver la C y el número de carbones y cómo tenemos nosotros la concentración tanto en equinos, en rumiantes y en humanos. Y por esto, si nosotros nos fijamos en los ácidos grasos y las comparaciones que tenemos entre los equinos y los humanos, podemos entender por qué es que se está viendo como una alternativa viable para los seres humanos que tienen alergias alimentarias, tanto para sus para bovinos, para caprinos o para, rumiantes en general. Adicionalmente, cabe mencionar que la molécula grasa del equino es diferente a la molécula grasa de la yegua. Tanto el tamaño como su digestibilidad son diferentes, mejorando la digestibilidad, siendo mucho mejor la digestibilidad de la yegua que sus contrapartes rumiantes. Ahora, adicionalmente, la clase de lípidos en la leche de la yegua son principalmente triglicéridos, que es el 80%, ácidos grasos del 9 al 10% y fosfolípidos del 5 al 19%. Y esta alteración que nosotros vamos a ver en la proporción va a estar dada principalmente por la alimentación de nuestra yegua. Ahora, en los estudios reportados desde 1989 hasta 1993, la alimentación con dietas con altos contenidos de proteína tienen poco efecto sobre la composición de la leche materna. Otro mito que vamos a resolver. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en los centros de producción? Nos encontramos a nuestra yegua
llega cercana a la época de parto, ¿y qué es lo que va a decidir el propietario? Consíguele el concentrado con la más alta proteína y dáselo a la yegua para que le mejore la cantidad de proteína en su leche y entonces tengamos más proteína. De nuevo, esta tendencia a pensar que la glándula mamaria simplemente es un filtro y lo que le damos en la boca a la yegua va a llegar directamente a la glándula mamaria y a la leche. No es así. Sabemos, en un estudio en 2002, estudiaron yeguas alimentadas con henos con diferentes niveles de proteína cruda. Se utilizaron yeguas que van a ser alimentadas con pasto matua, que tiene el 11.5% de proteína cruda, y alfalfa, como nos mencionaba el doctor Mariano, que tiene 15.4% de proteína cruda. Además, la alfalfa tiene algunas desproporciones también entre calcio y fósforo y algunas otras alteraciones. Pero en este estudio nada más se revisó proteína cruda y a ambos se les dio el mismo concentrado. O sea, se mantuvo el mismo concentrado. La única variabilidad que hubo fue la cantidad de proteína cruda que se les estaba dando. El resultado es que se encontró que el primer día de la lactación, o sea, esta dieta se empezó antes del parto, llegó el parto, empieza a lactar la yegua y se nota una diferencia. El primer día, las yeguas que estaban alimentándose con pasto matua, que tiene menor concentración de proteína, pues encontramos que tienen una menor concentración de proteína. Pero al día siguiente y durante los 70 días de lactación posparto, no existió ninguna diferencia en el contenido de proteína y cambios normales de la lactancia y no se vio ningún efecto sobre el desarrollo o el crecimiento del producto. Esto es importante nosotros tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las teorías que se siguen actualmente es realizar pequeños cambios en la adaptación de alimentación de la yegua, pero mantenerla en una condición corporal estable y buena durante toda la gestación y lactación. De nada sirve andar haciendo estos cambios donde, ya está gestante la yegua, échala al monte y desafánate de ella. O ya parió y métele todo el dinero. No necesariamente vamos a obtener el objetivo que nosotros queremos. Ahora, ¿qué pasa con de acuerdo los minerales traza? Esto es otra cosa que también hablábamos el día de ayer. Suplementar con minerales a la yegua para alimentar al potro. ¿Qué es lo que sucede? Es que en los diferentes estudios que se han realizado, por ejemplo, aquí les pongo uno por Cavazis, si el suplementar con cobre, zinc, hierro, manganeso, cobalto, yodo, selenio a la yegua, una vez que nosotros ya llegamos al parto, nótese, del parto en adelante, no tiene un efecto directo sobre la producción de estos minerales traza dentro de la leche materna. Básicamente lo que hacemos es sí aumentamos la concentración de minerales, sí ayudamos a la yegua per se, pero no estamos ayudando al producto. Entonces, la recomendación es mantener estos minerales a lo largo de toda la gestación y la lactación, pero dentro de lo recomendado. Alimentar o sobrealimentar minerales en ese momento no es lo más recomendado porque no vamos a obtener un buen resultado y muchos de ellos incluso van a ser eliminados en las heces y no vamos a tener el objetivo que nosotros buscamos, que es ayudar al crecimiento. Ahora, ¿qué nos dice el NRC sobre los requerimientos diarios de energía y mantenimiento de la lactancia? Bueno, importante es entender que el NRC lo divide en dos fragmentos. Lo divide en animales que van a estar de 200 a 400 kilogramos de peso y animales que van a estar de 400 en adelante. Perdón, el de abajo es de 400 en adelante kilogramos. Lo que va a suceder es que del nacimiento a los 3 meses vamos a poder calcular a través de la fórmula que ven en la pantalla la dieta. Y la dieta va a incluir dos fragmentos, lo que es la dieta de mantenimiento, que es la dieta con la que estamos llegando al punto del parto, más un extra que vamos a usar para complementar la lactación. Regresando a la gráfica que les puse en la primera lámina, nosotros tenemos que contemplar que para nosotros vamos a tener una pérdida de masa por el líquido, la placenta y el producto de la madre. Vamos a tener una reducción en su peso, pero no en la ingesta y no en el peso de masa corporal de la madre. Entonces, realmente ella no pierde energía más bien no pierde reservas a la hora de hacer eso, pero sí va a perder reservas a la hora de producir leche. ¿Esto qué significa? Como nosotros estábamos viendo, una yegua que se encuentra en buen peso va a sintetizar productos de la leche a partir de sus reservas. Entonces, nosotros debemos proveerle suficiente energía para poder reemplazar y reestructurar esas reservas sin tener una pérdida de peso. ¿Cuál es el signo número 1
de que nosotros no estamos cumpliendo con esta demanda es que cuando nosotros nuestra yegua esté lactando, esté perdiendo peso. Regreso a la recomendación. La recomendación es por lo menos pesar a su yegua que esté lactando, no solamente pesar al producto, sino pesar a la yegua por lo menos una vez a la semana para saber cómo va modificando su peso, que no la estemos sobrecondicionando y que tampoco estemos perdiendo peso y estemos entrando en un metabolismo, en un balance catabólico. Ahora, desafortunadamente, no es tan claro como, voy a seguir la fórmula y ya lo voy a tener el resultado. A continuación, en la pantalla están viendo ustedes la comparación entre los diferentes guías que nosotros tenemos para la elaboración y cálculo de nutrientes para nuestros animales, que son el NRC, el GEH, el INRA, CB y el escandinavo, desde Francia hasta Escandinavia. Y podemos ver que si nosotros estabilizamos el requisito de energía, de requerimiento de energía de mantenimiento, vamos a tener variaciones a la hora que nosotros estamos calculando la lactación, que van desde el NRC, por ejemplo, en el primer mes nos da 173, que vamos a estar megacalorías, pero si nosotros nos vamos a lactación en ese mismo mes, por ejemplo, con los escandinavos son 200, o nos vamos con los franceses con el INRA, 212. Y esta variabilidad que nos va a dar está relacionada también a lo que nos comentaba la doctora Quijano el día de ayer, cuando nos hablaba de la alimentación en este periodo. Es cuando dependiendo el tipo de caballos que nosotros tenemos y dependiendo el año de investigación en el cual se realizó la actualización, vemos que cada vez se va tendiendo hacia una mayor cantidad de energía. Pero la energía no lo es todo, también tenemos proteína. De acuerdo a la NRC, los requerimientos diarios de proteína para mantenimiento y lactancia se utilizan a través de la siguiente ecuación donde se calcula la proteína cruda de cada uno de los elementos que nosotros vamos de cada uno de los alimentos que nosotros vamos a proveer a nuestro animal, y a través de eso vamos nosotros a calcular cuánto es el requerimiento que nosotros necesitamos. Ahora va a haber una variación del parto a los 3 meses y de los 3 meses en adelante. Ahora, los nutrimentos y la energía no son lo más importante en la alimentación de nuestra yegua. ¿A qué me refiero con esto? Pues nosotros tenemos que entender que la alimentación va a estar también dada por la ración que nosotros le vamos a dar a nuestro animal. Si nosotros tenemos un requerimiento energético muy grande, porque si se fijan, la variable y la variante grande aquí es el peso corporal del animal. Y es el peso corporal que nosotros queremos tener, no es el peso corporal que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos una yegua delgada y lo que hacemos es desear un requerimiento proteico y un requerimiento energético muy grande porque estamos rezagados a la hora de nuestro parto, nuestro limitante va a ser la ración y lo que va a poder comer el animal en ese momento. Ahora, los requerimientos de ración son diferentes. La ingesta se puede estimar mediante la siguiente fórmula, que es 2.2 kilogramos de materia seca por cada 100 kilogramos a 3.5 kilogramos de materia seca por 100 kilogramos de peso. Eso fue, por ejemplo, lo que nos comparó la doctora Quijano en su presentación el día de ayer. Pero importante, una yegua no puede cubrir sus requerimientos de energía y proteína al inicio de la lactancia a menos de que sea alimentada ad libitum. Y muchas veces lo que sucede es que, y todos hemos tenido esta experiencia, cuando tenemos una yegua que viene rezagada y entra en el parto y nosotros ponemos todo el alimento que necesita para cubrir con este requisito del NRC o del INRA o del alineamiento escandinavo, lo que sucede es que la yegua deja gran parte dentro de la caballeriza, y lo que sucede es que la cantidad de alimento que puede ingerir durante el día es superado. Y entonces nosotros no vamos a lograr obtener esta ganancia y por lo mismo vamos a tener un impacto sobre el potro. Poniéndoles una tablita comparativa de cómo más o menos es la recomendación de alimentación, podemos fijarnos en la diferencia entre forraje concentrado, la relación entre forraje y concentrado entre dos diferentes, lo que es el INRA francés y el NRC americano. Vamos a ver que en la lactación se considera 1 a 2% de forraje. Podemos ver que de concentrado de 1 a 2% de forraje
Y el NRC recomienda que sea 40% de forraje y 60% de concentrado. El INRA, a su vez, lo invierte y recomienda 60% de forraje, 40% de concentrado. Y al final, cuando nosotros revisamos esto, vemos que el NRC recomienda de 2.0 a 3.0 del peso corporal en materia seca total para alimentar a los animales. Ahora, es importante entender que la alimentación que nosotros vamos a dar a nuestras yeguas va a depender mucho de la zona donde nosotros estemos. No es lo mismo alimentar en el norte de Estados Unidos, donde vamos a tener durante el periodo de lactación, si nuestro animal, por ejemplo, es un pura sangre inglés, que pare en enero y nosotros vamos a tener hielo y nieve en el piso, no vamos a tener acceso a forrajes frescos y no los vamos a tener acceso hasta más o menos abril, mayo, cuando ya empiece a haber mucho más forraje en el piso. Y ya para este momento vamos a estar mucho más cerca del destete que del inicio de la lactación. A diferencia, si nosotros estamos creando un animal, por ejemplo, en el sur de México, donde tenemos un clima mucho más estable, tenemos forrajes de mejor calidad, tenemos mayor abundancia de alimentación, nosotros vamos a tener que calcular todo esto de acuerdo a nuestra disponibilidad. Por ejemplo, hay lugares donde tienen muy bien a las yeguas alimentándolas a través, por ejemplo, en Europa les encanta alimentarlas a través de ensilado de pasto, diferentes tipos de ensilados, diferentes tipos de productos energéticos a través del ensilado para los caballos, los cuales dan unos excelentes resultados. Pero el chiste es calcular los requerimientos a través del NRC y calcularlos al peso que nosotros deseamos tener de nuestra yegua. Como resultado, lo que nosotros tenemos que hacer posteriormente es revisar y ver si nosotros podemos alcanzar ese requerimiento energético. Y entonces, posteriormente vamos a hablar a la parte que nos va a hablar el doctor Elías, que es sobre la parte de, ok, si ya no voy a poder yo lograr aportarle los requerimientos necesarios a ese producto durante la lactancia, ¿cómo puedo suplementar para nosotros poder lograr que ese producto alcance el nivel? Ahora, ¿qué otra reflexión deseo hacer con esto? Es, si nosotros traemos una yegua que trae un déficit energético a la hora del parto, tenemos que nosotros tomar una decisión muy clara con nuestras yeguas, entendiendo tanto lo de la plática del día de ayer como la plática del día de hoy sobre el impacto que vamos a tener también sobre las generaciones futuras. Si nosotros ya traemos un déficit, dejamos gestante a la yegua en el calor del potro, mantenemos una lactación que va a ser subpar para este producto y aunque lo suplementemos, muy probablemente este producto no va a lograr tener el desarrollo para el destete que nosotros queremos. Y posteriormente vamos a tener que alimentarla o tratar de condicionarla para poder llegar al final de esta gestación de una manera adecuada. Tenemos que decidir dónde estamos iniciando. Si nosotros no tenemos un inicio adecuado, por más que nosotros estemos alimentando, número uno, nosotros al modificar la alimentación de la madre, vamos a estar modificando la alimentación del potro lactante. Y al estar modificando el entorno energético de la madre en ese momento, si queda gestante, también la forma en que va a ser el desarrollo uterino y el medio ambiente uterino proinflamatorio no va a ser ni favorable para ninguno de los dos. Entonces, en muchas ocasiones, si nosotros llegamos a parto con una mala condición corporal, la recomendación es esperar hasta que nosotros tengamos a la yegua dentro de una condición corporal adecuada, dentro de una condición energética adecuada, antes de decidir volver a gestarla. Una vez que nosotros ya decidamos volverla a gestar, pues dependiendo de la raza con la que estemos hablando, puede ser que estemos hablando hasta el siguiente año. Pero en la mayor parte de las razas donde podemos tener partos a lo largo del año, pues puede ser que podamos nosotros jugar con esto para poder adaptar a nuestra yegua al entorno y poder tomar una decisión. Siempre es mejor estar seguro que vamos nosotros a tener un éxito con nuestras yeguas y nuestros productos a tener que esperar a jugárnosla y al final tener dos versiones miniatura del caballo que nosotros esperamos. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, doctora Buntix. Muchísimas gracias a usted, doctor García Pasquel, por una muy, muy interesante presentación, con mucha información y también hemos recibido varias preguntas al respecto. Yo también tengo preguntas, de hecho.
Entonces, en un momento más, cuando terminen las presentaciones que faltan, tenemos nuestro panel de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.